vamos a conversar. Entiendo que ya está el diputado de Morena, Fernando Mercado, este diputado que pues tiene un vínculo importante también con los sectores empresariales, ha trabajado en diversas iniciativas y se sigue reuniendo con estos empresarios en la capital del país. Entiendo, estimado diputado, que pues se trata de escucharlos y también de decirles qué ofrece esta Ciudad de México, que cada vez llama más la atención, hay que decirlo. O sea, en la escena nacional, pues nos queda claro que la Ciudad de México sigue creciendo, sigue atrayendo inversión extranjera, inversión nacional, y bueno, pues hay siempre buenas noticias en ese sentido. Diputado, te habla Jorge Armando Rocha, muchas gracias por la entrevista, muy buenas tardes. Mi querido Jorge Armando, un saludo para ti, para todo el auditorio y a toda la gente que te ve en YouTube. Y pues mira, contarte, sí, este es un trabajo permanente, más allá de la responsabilidad o el cargo, la cuarta transformación, pues estamos comprometidos en que sea un proceso de diálogo institucionalizado con las diferentes fuerzas, y en este caso las fuerzas productivas del país. Ayer tuvimos una reunión instalando el comité de una nueva organización empresarial nacional que pues es afín a los principios ideológicos de Morena, pero que también representa una buena forma, una forma que ya se ha convertido en costumbre para nosotros de tomar decisiones en el ámbito legislativo y en el ámbito público, que es a partir del diálogo y de escuchar a todos. Justo hace unos meses concluimos un proceso en el Poder Legislativo que nos llevó más de un año de diálogo con el sector empresarial para que a través de un proceso de parlamento abierto tuviéramos la ley de economía circular de la ciudad, que hoy es vanguardia y la única a nivel nacional. Y eso se dio gracias a muchísimas reuniones, a muchísimo diálogo, a poder entender desde qué posición están los empresarios, cuáles son sus necesidades, y poder empatar esa posición también con lo que académicos, especialistas y activistas en materia medioambiental planteaban para una iniciativa de tal naturaleza. Sí. El proceso no fue fácil, pero fue un proceso cuyo resultado representa un gran consenso. Y eso no solo en el tema legislativo, también en materia de políticas públicas representa una nueva forma y la mejor forma de hacer las cosas, porque evitas este problema de la implementación de leyes que se dan o de políticas que se dan de manera vertical, que no sean en proceso de diálogo, y por lo tanto vienen muchas barreras, resistencias, críticas, a veces hasta se judicializan este tipo de medidas. Y cuando los procesos se dan de esta manera, no solamente vives en democracia, construyes políticas y productos legislativos más sólidos, sino además todos nos sentimos comprometidos con su aplicación y pues con la promoción de estos principios. Ahora bien, diputado, ya se disipó ese fantasma que sobre todo rondaba antes de 2018, o sea, desde el 2006. Hay que recordar que los enemigos de López Obrador decían: es un peligro para México, va a espantar a las inversiones, va a pelearse con los empresarios. ¿Ya se disipó ese fantasma? O sea, ¿la 4T sabe trabajar con los empresarios? Mira, habrá quien crea que no, y habrá quien quiera promover que no, pero pues ahí están los resultados. A ver, hablando solo de la Ciudad de México, porque si empezamos a hablar del país nos tomaría, nos lleváramos todo el programa, querido Jorge Armando. La Ciudad de México siendo el principal destino de inversión extranjera directa, habiendo recuperado prácticamente en un año los empleos perdidos por la pandemia, siendo hoy uno de los principales destinos para la inversión nacional, pero además siendo, yo creo que ya en próximos meses seremos el primer destino de los nómadas digitales del país. Sé que hay consecuencias y hay temas a revisar a partir de la presencia de tantos extranjeros en la ciudad, pero representa una gran confianza, primero, en el modelo y de la forma en que vivimos en la ciudad, que permite no solamente que sea muy disfrutable, muy habitable, muy segura, sino además el mejor escenario para hacer negocios en la ciudad, las mejores condiciones. Hace poco se presentó una batería de reformas para simplificar y digitalizar prácticamente todos los trámites para abrir restaurantes y otros tipos de establecimientos mercantiles en la ciudad. Se han avanzado de manera importantísima en la eliminación de todo tipo de tramitología, no solamente para temas de negocios, sino también para que la relación con los ciudadanos sea mucho más fluida y ágil. Y eso está haciendo la ciudad un lugar cada vez más competitiva, y ese es el signo de la 4T. Y si hablábamos del contexto nacional, para poner dos ejemplos,
pues no solamente la solidez del peso en su paridad frente a otras monedas, sino los proyectos que a partir del nearshoring se están presentando como alternativas en México. Ya tenemos el tema de Tesla y muchos más. Acabamos de escuchar una declaración hace unos días de, si no mal recuerdo, algún senador chapaneco, diciendo que el nearshoring tiene que llegar también al centro y al sur del país, porque ya es una realidad. El mundo quiere invertir en México, está invirtiendo en México. Los indicadores, las grandes consultoras internacionales han elevado los niveles de confianza del país como destino de inversión y para hacer negocio. Y pues a quien crea que la cuarta transformación está peleada con los empresarios, pues no sé qué país vive. Más bien basta ver la realidad, basta ver los números y estos indicadores que nos han crecido de manera importantísima a nivel internacional en materia de competitividad. Diputado, ¿cómo establece su relación la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con los empresarios? Y esto también te lo pregunto porque Claudia Sheinbaum hoy en día está en la escena pública, está, bueno, pues incluso perfilada, ¿no?, en la sucesión, dentro de la propia competencia que ha definido Morena. El presidente la considera, lo que él llama corcholatas, la considera pues como una de las opciones para la continuidad de la 4T a nivel nacional. Por eso es importante que nos digas cómo plantea Claudia Sheinbaum su relación con los empresarios, de lo que ya conoces, de lo que ha construido en la Ciudad de México, cómo se fomenta la competencia y cómo se puede dar y se sigue dando la relación en la Ciudad de México con los empresarios de una forma sana, sin que se vuelva en un capitalismo de cuates, sin que se vuelva en el manoseo de los gobiernos anteriores, en donde solo había unos predilectos y mucha inconformidad porque algunos no podían ser proveedores del gobierno, no había posibilidad de una competencia real, de una licitación. ¿Cómo se da en el caso de la Ciudad de México? Pues mira, el signo del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido una relación cercana, cordial, pero sobre todo transparente y pública. La relación con los empresarios, con las cámaras, pero también con empresarios en particular que tienen proyectos importantes de inversión en México, se da de manera pública, el diálogo se da de manera pública. Nosotros nos enteramos a través de las redes y de las declaraciones de la misma jefa de gobierno cuando se reúne y de qué habla con el sector empresarial. Y es una relación muy fluida y una relación constante. Pero no solamente ella en su relación personal, ella en su gobierno, a través del Consejo Económico, Social y Ambiental de la ciudad, ha institucionalizado la relación con los diferentes sectores productivos de la ciudad. No solamente las cámaras de empresarios y los grandes capitales, sino también las organizaciones de profesionistas, cooperativas y otras partes importantes del sector productivo. Proyectos importantísimos para la ciudad que además han sido el gran detonador del desarrollo económico y de la recuperación económica a partir de la pandemia, como Vallejo, y que a partir de la innovación, que a partir de la tecnología, pero a partir sobre todo del diálogo y de la comunicación con las empresas del último polo industrial que tiene la ciudad, se ha logrado no solo reactivar un modelo económico del segundo sector en la Ciudad de México, sino además de manera muy importante, y eso me parece también muy, muy importante destacar, a partir de un principio compartido con estos empresarios, que es que la manera de hacer negocios en la ciudad tiene que ser innovadora, pero sobre todo tienen que ser industrias y proyectos limpios, bajo principios de economía circular, sustentabilidad, la menor huella de carbono y la menor afectación de los ciudadanos. Vallejo hoy vuelve a ser una zona vibrante, un polo industrial fundamental en la zona centro del país, pero sin afectar a los ciudadanos, sin generar contaminación y con modelos innovadores a partir de la articulación de una cadena no solo local, sino regional, que se ha dado a partir de, como te digo al principio, del diálogo, del diálogo permanente, de las conversaciones, de compartir puntos de vista. Y bueno, pues la ciudad es puntera prácticamente en todos los indicadores. Según el INCO, que no siempre es tan favorable a la cuarta transformación, pues pone en sus 10 indicadores, pone a la Ciudad de México en el top 3 de los 10. Pero en primer lugar en 6 de esos 10 en materia de competitividad. Entonces, las cosas se han hecho bien, claro que se han hecho bien, sin aumentar impuestos, también hay que decirlo, sí, sin generar nuevas cargas fiscales, sin persecución y
y terrorismo fiscal, etcétera, se ha hecho a partir del diálogo y además, bueno, pues acaba de ser la inauguración ya va a terminar el tianguis turístico, yo estuve en la inauguración y escuchar a los empresarios hoteleros y de los demás ramos hablando tan bien de este país, tan bien de este gobierno y tan bien de esta ciudad, pues calla la boca de aquellos que piensan que la cuarta transformación está en contra de los empresarios. Pues ahí está, tengan para que aprendan. Estimado diputado, muchas gracias por la entrevista. Ya sabes que estamos en comunicación permanente. Muy buenas tardes y ojalá un día de estos nos visites aquí en el estudio. Siempre es un gusto saludarte, querido. Gracias. Un abrazo a ti y a todos los amigos que nos ven a través de la red. Gracias, diputado de Morena, Fernando Mercado. Vamos a revisar algunos tweets ahora.